Hay historias que no necesitan explosiones ni finales felices para estremecernos. Solo basta una madre, una traición y un silencio que lo dice todo. Esta no es solo la historia de una mujer abandonada por quienes más amaba. Es la historia de millones de corazones en el mundo que, alguna vez, también sintieron que lo habían dado todo, para luego ser tratados como si no valieran nada. Si alguna vez te rompieron el alma en pedazos y tuviste que aprender a reconstruirte desde cero, esta historia es para ti, porque no hay fuerza más poderosa que la de una mujer que decide volver a levantarse, aunque lo haga sola. Me llamo Lily Anderson, y esta no es solo una historia. Es el eco de 2 terremotos que rompieron mi alma en distintos momentos de la vida. El primero me golpeó cuando ni siquiera sabía deletrear la palabra tragedia. Tenía apenas 9 años. Si cierro los ojos, aún puedo ver esa noche helada de invierno, cuando el mundo tal como lo conocía se desmoronó en un suspiro. Crecí en un rincón humilde de Oregón, en una casa pequeña pero llena de risas. Éramos felices. Mi padre, Robert, un periodista incansable que escribía con el corazón por su comunidad. Mi madre, Sara, una enfermera con manos de ángel y tiempo infinito para mí, aunque trabajara turnos dobles. Las tardes en familia viendo películas viejas y compartiendo historias tontas eran mis tesoros más preciados. Pero esa noche maldita, mientras mis padres asistían a un evento para honrar a papá por su labor, yo me quedé con mi abuela, que cocinaba como si cada plato llevara una bendición. Estábamos viendo caricaturas cuando sonó el teléfono. Al ver cómo su rostro se desfiguraba entre lágrimas, supe que algo terrible había pasado, aunque aún no entendía qué. Mi madre murió al instante. Un conductor borracho destrozó su auto sin piedad en la autopista. Papá sobrevivió, pero quedó roto. Sus piernas irreparables. Cuando lo vi en el hospital, parecía otro. Su rostro, antes tan vivo, ahora pálido, hundido en un dolor que yo no podía tocar ni consolar. Y ahí, en esa habitación blanca que olía a desesperanza, comenzó mi verdadero invierno. Lily, lo siento tanto, murmuró mi padre con una voz rota tan suave que apenas la oí. Su mano temblorosa buscó la mía como un náufrago que aún cree en la orilla. En ese momento, no entendí por qué se disculpaba. Él no causó el accidente, pero con los años comprendí. No se disculpaba por lo que pasó, sino por lo que sabía que vendría, por el dolor, por el vacío, por la vida que se había quebrado en 1000 pedazos y que ahora intentábamos recomponer sin mamá. Papá sentía que me había fallado, que ya no podía ser el padre fuerte de antes, pero lo que él no veía era lo que yo veía cada día. Un hombre que, aunque roto por dentro, jamás dejó de luchar por amor. Cuando volvió a casa en su silla de ruedas, no se rindió. Se convirtió en un guerrero silencioso. Con cada palabra que escribía, sanaba su cuerpo y mi alma. Sus artículos se volvieron aún más profundos, más humanos, más valientes. Se transformó en la voz de quienes no tenían voz. Y en medio de su dolor nunca me soltó la mano. Pasábamos tardes enteras viendo las películas favoritas de mamá, comiendo palomitas, llorando en silencio y riendo con fuerza cuando menos lo esperábamos. Hablábamos de libros, de autores que ella amaba. En esos momentos no necesitábamos nada más. Era nuestra forma de mantenerla viva. Papá me enseñó sin palabras que uno puede ser fuerte aunque esté caído, que el verdadero coraje es levantarse cada día y seguir adelante sin perder la ternura. Pero había un hueco que nada ni nadie podría llenar. El hueco de mi madre, el silencio que dejó su ausencia. Cuando cumplí 18, él me miró con esos ojos que ya lo habían visto todo y me dijo: «Tienes que volar, Lily. No mires atrás por mí. Yo estaré bien». Me partió el alma, pero lo entendí.
elegí la Universidad Estatal de Washington. 200 millas nos separaban, pero nunca estuvimos más unidos. Llamaba a casa todos los días. Le contaba todo: mis clases, los exámenes, las comidas raras del comedor. Él me escuchaba con ese tono de orgullo silencioso que solo un padre herido por la vida puede tener. Me animaba a vivir, a reír, a no tener miedo, y fue en ese nuevo mundo donde conocí a Rachel Morgan, una chica luminosa, con una sonrisa valiente, que pronto se convirtió en mi mejor amiga. No lo sabía entonces, pero Rachel aparecería justo cuando mi vida estaba a punto de tambalearse por segunda vez. Rachel fue mi faro en esos primeros meses universitarios. Me presentó al mundo más allá de los libros, excursiones, charlas, tardes en el lago. Y fue ella quien, sin saberlo, me cambió la vida por segunda vez, cuando me presentó a su primo, Ethan Hayes. Ethan tenía algo, una calidez serena, una sonrisa que no necesitaba palabras para hacerte sentir en casa. No, se mostró incómodo cuando le hablé de mi padre, ni de la ausencia de mamá. Al contrario, con una sinceridad desarmante, compartió su propia herida. Su madre había muerto cuando era niño. Su padre, con manos de hierro y corazón cansado, los había sacado adelante solo. En sus ojos no vi lástima, vi comprensión. La primera vez que Ethan conoció a papá, me quedé sin palabras. Se entendieron al instante, hablando de rock clásico como si compartieran décadas de amistad. Verlos reír juntos fue como ver cómo dos partes de mi mundo por fin encajaban. Cuando me gradué y conseguí trabajo en una consultora financiera en Seattle, Ethan ya dirigía su propio equipo de transporte. A pesar del ritmo frenético de la vida, él siempre encontraba la manera de estar presente, con flores, con abrazos, con silencios que sabían a paz. Fueron 2 años de amor, de reconstrucción, de risas que curaban. Y luego, una tarde dorada de otoño, en el mismo parque donde empezó todo, Ethan se arrodilló con los ojos llenos de esperanza. «Lily, ¿quieres pasar el resto de tu vida conmigo?» Las lágrimas me nublaron la vista. Solo pude decir, sí, sí, con todo mi corazón, pero antes de soñar con el vestido blanco, le dije lo que pesaba en mi alma. Ethan, no puedo dejar a mi padre. Me necesita. Siempre me necesitará. Lo miré, temiendo que aquel amor tan bello no resistiera mi verdad, pero su sonrisa fue la respuesta más dulce que jamás recibí. Lo sé desde el primer día, y jamás te pediría que lo dejaras. Viviremos juntos, lo cuidaremos. Juntos. Con Ethan, entendí que el amor real no pide renuncias, sino que abraza todo lo que somos, incluso nuestras cicatrices. Nuestra boda fue íntima, sencilla, bajo los colores cálidos de otro otoño. Y aunque muchos lloraron de emoción, mi momento más sagrado fue cuando mi padre, en su silla de ruedas, me tomó la mano temblorosa y dijo, «Estoy listo para entregarte al único hombre que veo digno de ti», y en ese instante supe que mamá también estaba allí, en cada rayo de sol que entraba por las vidrieras, en el perfume de las flores silvestres, en el temblor de mis labios al decir, «Sí, acepto». Cuando papá me tomó la mano y sonrió con los ojos llenos de lágrimas, supe que todo había valido la pena. Nadie en aquella iglesia contuvo el llanto. Ese instante, esa caminata hacia el altar en silencio, con su dignidad intacta, quedó grabado en mi alma como uno de los momentos más sagrados de mi vida. Después de la boda, Ethan y yo nos mudamos con papá a un apartamento amplio y lleno de luz. Las risas volvieron, las cenas compartidas, los sueños en voz alta, las mañanas con café y abrazos largos. Por primera vez en años, sentí que la vida me devolvía la sonrisa. Había paz, había futuro, pero a veces el veneno no viene de enemigos, sino de la familia. Desde el primer encuentro, Linda Hayes, mi suegra, me dejó claro que no me aceptaba. Su mirada escrutadora, su voz envuelta en seda pero afilada como cuchillo, lo decía todo.
¿Tu padre está en silla de ruedas? Preguntó con los labios apretados como si fuera un dato vergonzoso. Sí, pero es un periodista admirado por toda una comunidad, respondí con orgullo. ¿Periodista? Murmuró como si esa palabra ensuciara el aire. No fue solo desdén, fue desprecio disfrazado de educación. Y Madison, la hermana menor de Ethan, no se quedaba atrás. Me observaba como si yo fuera una intrusa en su mundo perfecto. Fingía sonrisas, pero evitaba hablarme, como si mi historia no mereciera su atención. Cada visita suya era un campo minado. Apenas reconocían la presencia de mi padre. A veces incluso soltaban comentarios crueles con una sutileza que dolía más que un grito. Una noche durante la cena, Linda soltó su veneno disfrazado de consejo. Ethan, tienes un futuro brillante. Una pareja de mejor posición te habría facilitado todo. Sentí el rostro arder. Mis manos temblaron bajo la mesa. Pero antes de que pudiera decir una palabra, Ethan habló con la fuerza de un hombre que ama de verdad. No necesito a nadie más que a Lily. Ella y su padre son mi familia, y no permitiré que nadie los menosprecie. El silencio se hizo espeso. Linda bajó la mirada, pero sus ojos seguían lanzando hielo. Madison, en cambio, sonrió con arrogancia, como si esto fuera un juego que aún podía ganar. Yo solo pude responder con una sonrisa tensa, tragándome el nudo que me apretaba la garganta. Esa noche, cuando por fin estábamos solos, Ethan me abrazó fuerte, como si quisiera protegerme de un mundo que a veces no sabe amar lo distinto. Sé lo que has pasado, Lily, y lamento que mi familia te haga sentir menos, pero contigo aprendí lo que es amar de verdad. Y no te dejaré sola nunca más. En ese abrazo, supe que incluso en medio de la incomprensión y los prejuicios, el amor verdadero puede ser un refugio invencible. Lo siento por lo que mamá y Madison te han hecho sentir, Lily, pero no estás sola. Siempre estaré a tu lado. Me susurró Ethan una noche, con esa voz suya que sabía envolverme incluso en medio de la tormenta. Sus palabras me reconfortaron, pero en el fondo sabía que las heridas que su familia abría no sanarían fácilmente. Linda y Madison seguían apareciendo en casa como fantasmas del juicio, sobre todo cuando Ethan no estaba. Caminaban por nuestro hogar como si fuera un museo ajeno, lanzando miradas críticas, husmeando rincones y dejando tras de sí comentarios venenosos, tan suaves como el veneno de una serpiente. Una tarde, mientras lavaba unos platos, escuché sus voces en la sala contigua. Es una lástima. Ethan pudo haber tenido a alguien mucho mejor, decía Linda. Exacto. Qué idiota fue al involucrarse con esa mujer y con ese hombre en silla de ruedas. ¡Qué vergüenza! Las palabras me atravesaron el pecho como un disparo. Sentí que el aire me abandonaba. Apreté los dientes y contuve las lágrimas. No les daría el placer de verme caer, porque ya había caído antes. Y me levanté. Esta vez no sería distinto. Con el tiempo, Ethan y yo cumplimos un pequeño sueño. Una casita en las afueras de Spokane, donde el aire era más limpio y los sueños parecían crecer como los árboles. El jardín trasero era un lienzo en blanco, donde me imaginaba sembrando flores con mi padre, construyendo un hogar lleno de amor, no de apariencias. Ethan adoró la cocina abierta. Siempre decía, quiero cocinar contigo cada vez que el trabajo me lo permita. Y así lo hicimos. Poco a poco, esa casa se volvió un refugio. Un lugar donde el pasado dolía un poco menos. Ethan viajaba mucho por trabajo, pero cuando regresaba, traía consigo la risa, el calor, la certeza de que estábamos en el camino correcto. Mientras él estaba lejos, yo sostenía el fuerte. Trabajaba largas horas en la consultora y por las noches me dedicaba a papá. Seguíamos nuestras rutinas sagradas, películas clásicas, libros compartidos, cenas tranquilas bajo la luz tenue de la lámpara del comedor. Habíamos reconstruido algo parecido a la paz. Pero la vida, caprichosa como siempre, decidió ponerme otra vez de rodillas. Una fría mañana de invierno, mientras me alistaba para salir al trabajo, sonó el teléfono.
Señora Anderson, soy el Vicente Mesentatemu, Teniente Martin, del Departamento de Policía del Estado de Washington. El mundo se detuvo. Su esposo, Ethan Hayes, ha sufrido un accidente grave en carretera. Me aferré al borde de la mesa. Mi corazón se paralizó. Escuché palabras como choque frontal, lesiones múltiples. No logró sobrevivir, pero eran solo ecos. Mi mente no podía entender lo que oía. Colgué el teléfono con la mano helada. Miré al vacío. El aire era demasiado denso para respirar. Otra vez, el destino me arrancaba lo que más amaba. Otra vez, la muerte llamaba a mi puerta con la misma crueldad silenciosa. Ese mismo día, llamé a mi padre. No podía hablar. Solo lloré. Y él, con su voz cansada pero firme, me dijo: «Aquí estoy, hija, aquí estoy». Y en ese instante entendí que aún rota, aún perdida, aún temblando. Yo no estaba sola. En cuanto escuchó mi voz quebrada al otro lado del teléfono, papá lo supo todo sin que dijera una sola palabra. Su voz fue mi ancla en medio del abismo. «Hija, respira, respira», como lo hacía tu madre cuando el dolor quería ahogarla. Estamos juntos en esto, y sus palabras, simples pero llenas de amor, fueron las únicas que lograron sostenerme cuando todo lo demás se desmoronaba. Los días siguientes fueron un borrón. Todo parecía un mal sueño. El funeral de Ethan se celebró en la misma iglesia donde, no hacía tanto, habíamos prometido amarnos hasta el final de nuestros días. Nunca imaginé que el final llegaría tan pronto. La iglesia estaba llena. Compañeros de trabajo, amigos, vecinos. Pero Linda y Madison no estaban. Ni una flor ni una palabra. Solo un silencio que hablaba de desprecio. Después del servicio, caminar del brazo de papá fue como sostenerme sobre los escombros de mi propia vida. De regreso a casa, cada rincón parecía congelado en la ausencia. Las risas de Ethan ya no estaban. Su taza favorita seguía en la cocina. Su chaqueta aún colgaba detrás de la puerta. El hogar que habíamos construido ahora era un mausoleo de recuerdos. Para no enloquecer, me concentré en los trámites de herencia, seguros y papeles. Pero no pasó mucho tiempo antes de que las sombras regresaran. Linda y Madison aparecieron, sin previo aviso, cruzando la puerta como si aún tuvieran algún derecho. «Lily, entendemos que esto es muy duro para ti», dijo Linda, con voz suave y una sonrisa que olía a veneno. «Y por eso creemos que lo mejor es que vendas la casa. No puedes mantener esto sola. Vuelve a vivir con tu padre». Madison, con su habitual veneno disfrazado de superioridad, añadió sin pudor: «Exactamente. Esta casa ya no es tu lugar. Empaca tus cosas. Nosotras nos encargamos del resto». Mi corazón latía con furia contenida, pero no temblé. «Esta casa la compramos Ethan y yo. Está a mi nombre. No es de ustedes. Y no voy a ninguna parte». Linda enmudeció, sorprendida por mi firmeza. Madison le susurró algo al oído con desdén, y finalmente se marcharon, pero no sin lanzar una amenaza por la espalda. «Pronto recibirás noticias de nuestro abogado». Cerré la puerta despacio. Me desplomé en la silla del comedor y respiré profundamente. La rabia se deshizo en lágrimas silenciosas, pero también en una decisión clara como el cristal: defenderé esta casa. Defenderé lo que Ethan y yo soñamos. Nadie más me lo arrebatará. Una semana después del funeral, cuando la herida aún estaba fresca, sonó el teléfono. «Señora Anderson», dijo una voz educada pero afilada al otro lado de la línea. «Soy James Walker. Represento legalmente a Linda y Madison Hayes. Me temo que hay asuntos pendientes que debemos discutir». Cerré los ojos. No era solo una lucha por una casa. Era una lucha por respeto, por memoria, por amor. Y no pensaba rendirme. «Señora Anderson», dijo el abogado con una voz seca pero firme, «la señora Linda Hayes me ha autorizado a tratar con usted sobre ciertas reclamaciones
respecto a la herencia del señor Ethan Hayes. Según ella, tanto ella como su familia creen tener derecho a una parte de la propiedad que usted ocupa actualmente. Respiré hondo, como si el aire pudiera calmar la tormenta que se alzaba dentro de mí. Señor Walker, esta casa me pertenece. Ethan y yo la compramos con esfuerzo y amor. Y por cierto, ninguna de esas personas tuvo la decencia de presentarse en su funeral. No creo que tengan derecho a reclamar absolutamente nada. Hubo un silencio tenso al otro lado. Sugiero que consideren reunirse con nosotros para llegar a un acuerdo, antes de que esta situación se complique aún más. Colgué con las manos temblorosas, llena de rabia, tristeza y una angustia que me apretaba el pecho como un puño invisible. La audacia, la crueldad. Ni una semana después de la muerte de Ethan, y ya querían apropiarse de lo que no les pertenecía. No iba a quedarme de brazos cruzados. Al día siguiente, me reuní con Amanda Reed, una abogada brillante, de mirada aguda y corazón firme. Le conté todo desde el principio sin omitir una sola lágrima. ¿Ethan dejó testamento?, preguntó con voz serena. No lo sé. Nunca hablamos de eso, respondí, con un nudo en la garganta. Habrá que investigarlo. Pero tranquila, Lily. Incluso si no hay testamento, tú tienes derechos. La casa fue adquirida en común y su familia no tiene base legal. Pasaron unos días que se sintieron eternos. Y entonces, la noticia llegó como un rayo de luz en medio de la tormenta. Ethan redactó un testamento 6 meses antes del accidente. Me informaron desde el despacho legal. Lo dejó todo muy claro. Estás citada para la lectura oficial. Esa mañana fui con mi padre, tomados del brazo como 2 sobrevivientes de una misma guerra. En la oficina, el abogado Matthew Hayes abrió el expediente y comenzó a leer con solemnidad. Yo, Ethan Hayes, en pleno uso de mis facultades, lego todas mis posesiones, incluyendo nuestra casa, vehículos y ahorros, a mi amada esposa, Lily Anderson Hayes. Pido que ella utilice estos bienes también para cuidar a mi suegro, Robert Anderson, a quien quiero como a un padre. No pude contener el llanto. Mi Ethan, incluso en la muerte, seguía protegiéndonos. Entonces el abogado me entregó un sobre. Una carta, escrita de su puño y letra. La abrí con manos temblorosas. Mi querida Lily, si estás leyendo esto, lo peor ya ha pasado. Lamento haberte dejado. Sola. Pero quiero que recuerdes algo. Nunca estás realmente sola. Tú y tu padre fueron mi hogar, mi familia verdadera. Hice todo lo posible por protegerlos. Sigue viviendo, mantente fuerte y encuentra la felicidad. Como me lo prometiste, siempre estaré contigo. Con amor eterno, Ethan, me derrumbé. Las lágrimas corrían sin control mientras papá me rodeaba con su brazo y me apretaba el hombro. Él también lloraba, en silencio, como lo hacen los hombres que han aprendido a resistir hasta que el corazón se rompe. Esa misma tarde, Linda y Madison aparecieron en mi puerta, pero ya no eran las mismas. No tenían ese aire de arrogancia que las había acompañado siempre. Ahora sus miradas eran esquivas, su postura incómoda, sus pasos titubeantes. Sabían lo que venían a escuchar. Y yo ya no era la misma Lily de antes. Linda forzó una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Lily, necesitamos hablar sobre la herencia de Ethan. Estoy segura de que podemos encontrar una solución razonable que beneficie a todos. Me crucé de brazos, con la mirada firme sin parpadear. No hace falta, señora Linda. Ethan fue claro. Todo me pertenece legalmente. Esta es mi casa, y ustedes no tienen ningún derecho aquí. Madison me fulminó con la mirada, apretando la mandíbula con rabia, contenida. Se inclinó hacia su madre y le susurró algo al oído, con los dientes apretados. Pero Linda, en su máscara de dulzura, insistió. Somos la familia de Ethan. ¿De verdad vas a dejarnos así? Sentí una punzada de tristeza, pero no por ellas.
era por el vacío que dejaba Ethan, por tener que seguir defendiendo su memoria de quienes nunca lo valoraron. Él ya decidió quién era su familia, y no fueron ustedes. Ahora, por favor, salgan de mi casa o me veré obligada a llamar a la policía. Se marcharon a regañadientes, sin más palabras. Me quedé de pie en la puerta, observando cómo el auto desaparecía lentamente calle abajo. El silencio que quedó no era vacío, era paz, era dignidad recuperada. Pero también supe, en lo más profundo de mí, que esto era apenas el comienzo de una nueva etapa. Una en la que no permitiría que nadie destruyera lo que Ethan y yo habíamos construido. Semanas después, cuando el polvo legal finalmente se asentó, recibí una llamada de Amanda Reed. Lily, la póliza de seguro de Ethan, fue aprobada. La cantidad es suficiente para saldar tu hipoteca por completo y todavía queda una suma considerable. Guardé silencio. El corazón me latía con fuerza. Ethan, incluso en la muerte, seguía protegiéndome. Mi consejo, añadió Amanda, es que uses este dinero para blindar tu vida y construir tu futuro con firmeza. Colgué con lágrimas silenciosas en los ojos. No era solo dinero. Era un último acto de amor. Liquidé la hipoteca ese mismo día. Lo hice por papá, por mí y por la promesa que le hice a Ethan de seguir adelante con fuerza. En los días siguientes me sumergí en una rutina tranquila. Ordenar la casa, trabajar, cuidar de papá. Cada pequeño gesto era una forma de reconstruirme. Una tarde, al abrir uno de los cajones del escritorio de Ethan, encontré algo inesperado. Una libreta desgastada, escondida bajo papeles antiguos. La abrí con manos temblorosas. Era su diario, sus pensamientos, sus sueños, sus anhelos. Estaban todos ahí, escritos con su letra inconfundible. En una de las páginas leí: ¿y si formamos una familia con Lily? Tal vez podamos abrir un fondo de ahorros para nuestros futuros hijos. Quiero que tengan el mejor comienzo posible. Me llevé la mano a la boca, ahogada por el llanto. Cada página era un susurro del pasado, una caricia desde el otro lado. Hablaba de tardes en el jardín, de nombres para niños, de cenas en familia. Soñaba en plural, soñaba con nosotros, y en ese momento entendí que, aunque la vida nos arrebate lo más preciado, el amor verdadero nunca desaparece. Se queda en las paredes que construimos juntos, en las cartas, en los diarios, en las flores que crecerán en nuestro jardín, y en mí. Porque yo seguiría soñando por los dos. Ethan soñaba con un futuro lleno de vida, de hijos, de mañanas compartidas en nuestro jardín. Y aunque ahora solo me quedaban sus palabras escritas en un viejo cuaderno y los recuerdos que aún ardían en mi pecho, yo me aferraba a todo eso como quien se aferra a la última brizna de sol antes del invierno. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Ethan revoloteaban en mi mente como hojas llevadas por el viento. Sus sueños inacabados, sus planes, sus promesas. Cerré los ojos y en medio del insomnio, el sueño me venció. Y allí lo vi, de pie frente a mí, con su eterna sonrisa serena y esa mirada que siempre me devolvía la calma. Lily, todo va a estar bien, susurró con dulzura. Me desperté sobresaltada, con una extraña sensación de paz, pero esa calma se esfumó en segundos. Una náusea repentina me obligó a correr al baño. Pensé que era el estrés, el duelo, la falta de sueño, pero los días pasaron y las náuseas no se iban. Algo dentro de mí comenzó a preguntarse, ¿y si? Fui a la farmacia con el corazón latiendo en la garganta. Compré la prueba de embarazo, 3 minutos, los 3 minutos más largos de mi vida, 2 líneas azules. Me quedé inmóvil. Me dejé caer al suelo del baño, abrazando esa pequeña prueba como si en ella estuviera contenido todo mi universo: alegría, dolor, miedo, incredulidad, esperanza. Todo me golpeó a la vez, como una ola que arrasa pero también limpia.
Salí tambaleándome del baño, con lágrimas cayendo sin control por mi rostro. «Papá», murmuré. Él levantó la vista del periódico, preocupado al instante. «¿Qué pasa, hija?». Le mostré la prueba con manos temblorosas. «Estoy embarazada, papá», logré decir entre sollozos. Él se levantó sin decir nada. Me rodeó con los brazos y por primera vez desde la muerte de Ethan, sentí que algo en mí se encendía otra vez. «Esto es un milagro, Lily. Ya no estás sola. Este bebé es un regalo de Ethan». Sus palabras perforaron la tristeza. Me limpié las lágrimas y asentí, con el corazón latiendo no solo por mí, sino por esa pequeña vida que crecía dentro. «Cuidaré de este bebé, papá. Lo amaré como Ethan me amó a mí. Lo protegeré. No importa lo que venga. Estaremos bien». Esa tarde nos sentamos juntos en la sala, con una libreta nueva en blanco. Planeamos, reímos, lloramos, y por primera vez en mucho tiempo miramos hacia adelante. El sol se filtraba por la ventana. La casa se sentía menos vacía, más llena de promesas. Estaba en el jardín trasero, regando los rosales que Ethan tanto adoraba, cuando escuché el timbre sonar varias veces. No esperaba visitas. Me limpié las manos, algo inquieta, y caminé hacia la puerta sin saber que, al abrirla, el pasado volvería a tocarme con fuerza. Caminé lentamente hasta la entrada, y en cuanto vi el coche junto a la acera, el pasado volvió a erizarme la piel. Linda y Madison, otra vez, sin avisar, como fantasmas que no aceptan haber perdido el control. Linda estaba en el porche, con una sonrisa artificial pegada al rostro. Madison, más fría que nunca, escaneaba la casa con la mirada, como si aún le perteneciera algo. Respiré hondo y abrí la puerta con el corazón firme. «Lily, necesitamos hablar», dijo Linda con voz almibarada. «No creo que quede nada por decir, Linda», respondí sin rodeos. Intentó mantener su fachada amable. «Estamos pasando por momentos difíciles. La empresa de Madison quebró y yo estoy al borde de perder todo. Pensamos que el antiguo apartamento de tu padre podría estar disponible, al menos por un tiempo». La audacia me dejó sin palabras por un instante. ¿Cómo podían tener tanta cara? Después de haber intentado arrebatarme mi hogar, ¿ahora pedían refugio? Contuve la ira. «Lo siento, pero eso no es posible. No quiero volver a tener ningún contacto con ustedes». Madison dio un paso adelante, la furia desbordándole por los ojos. «Eres una egoísta, Lily. Somos la familia de Ethan. ¿Vas a dejarnos tiradas así?». Le sostuve la mirada sin pestañear. «¿Familia? Ni siquiera tuviste la decencia de ir a su funeral. No me hables de familia». El rostro de Linda se endureció de inmediato. La máscara cayó. «¿Quién te crees que eres? Tu marido no lleva ni un año muerto y ya estás viviendo como si nada. Mira tu vientre. Seguro ya encontraste a alguien más». Qué repugnante. Sus palabras fueron cuchillas, pero no les di el gusto de ver mi dolor. Me erguí con serenidad, con la fuerza de todas las veces que me había callado por respeto. «Mi vida personal no es de tu incumbencia, y esta conversación ha terminado. Les pido, por última vez, que se vayan de mi casa. Ahora». Madison parecía lista para estallar, pero Linda la sujetó del brazo. Quizás, por fin, entendió que la mujer frente a ella ya no era la misma que una vez pensó dominar. Me observó por un largo momento, con una mezcla de rencor y derrota. «Está bien, Lily, pero te vas a arrepentir de habernos dado la espalda». No respondí, no lo necesitaba. Solo las vi alejarse, escalón tras escalón, hasta que el sonido del coche alejándose se confundió con el viento de la tarde. Cerré la puerta, y con ella, una etapa de mi vida. Esa noche, en la calidez de nuestra cocina, me senté con papá y le conté todo. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, puso su mano sobre la mía con ternura y orgullo en los ojos. «Hiciste lo correcto, Lily. Te has hecho fuerte. Y ahora
estás enseñando a tu hijo, a Trenton, mi nieto, qué significa tener dignidad. Miré su rostro cansado pero lleno de luz, y en ese instante lo supe. Había roto el ciclo. El odio, el abuso, la manipulación no vivirían bajo este techo. Aquí solo crecería el amor, la verdad y el legado de Ethan. Por primera vez en mucho tiempo, me permití sonreír, sin miedo. A veces, alejarse de quienes te hieren no es egoísmo, es supervivencia emocional. Protegerme a mí misma y al ser que crecía dentro de mí era ahora mi única prioridad. Asentí suavemente cuando papá, con voz serena, me dijo: «Has hecho bien, Lily. Lo que estás construyendo merece paz». Y así fue como decidí mirar hacia adelante. Mi vida había estado marcada por pérdidas, pero no permitiría que el dolor definiera mi futuro. Ethan me había dejado mucho más que recuerdos. Me había dejado su fuerza, su amor, su legado. A medida que los días pasaban, el luto empezó a convertirse en esperanza. Mi vientre crecía, redondo y fuerte, y con cada movimiento sentía la vida agitándose dentro de mí. Una patadita, otra, y cada una era como un susurro de Ethan desde el más allá, recordándome que no estaba sola. Papá me acompañó en cada paso. Cuidábamos juntos el jardín, ese jardín que alguna vez Ethan y yo soñamos, plantando tomates, caléndulas y lavandas. Antes de que te des cuenta, decía con una sonrisa cálida mientras pasaba la regadera, ese pequeño correrá entre las flores y te tendrá corriendo detrás como si fueras su sombra. Me reía, y por un momento la vida se sentía liviana otra vez. Comencé a imaginar el día en que sostendría a mi hijo entre los brazos, mirándolo a los ojos y contándole quién fue su padre. Un hombre íntegro, valiente, que amó sin medida. Con ayuda de Rachel, mi eterna amiga y hermana elegida, transformamos la antigua habitación de invitados en un pequeño santuario para el bebé. Pintamos las paredes de azul suave, colgamos cuadros hechos por mí durante las tardes silenciosas y colocamos junto a la ventana una cuna de madera que Ethan alguna vez prometió armar. Papá la terminó por él, con manos viejas pero decididas y con lágrimas escondidas entre tornillos y clavos. Cada vez que entraba en esa habitación, me invadía un nudo en el pecho, alegría y también dolor. Ethan debería estar aquí, riendo mientras colgábamos cortinas, haciendo bromas mientras armábamos muebles, susurrando nombres mientras acariciaba mi vientre por las noches. Pero, aunque su cuerpo ya no estuviera, su amor estaba en cada rincón de ese cuarto, en cada decisión, en cada latido. Y entonces, una tarde de primavera, cuando el sol teñía el jardín de oro y los pájaros cantaban como si supieran que algo hermoso estaba por suceder, lo sentí, un tirón suave, luego otro más intenso. Me detuve en medio del camino de piedra tomándome el vientre, las primeras contracciones. El momento había llegado. Mi padre no perdió ni un segundo. Llamó a una ambulancia y con las manos temblorosas pero firmes me acompañó hasta el hospital. Fueron horas interminables de dolor, ansiedad, respiraciones entrecortadas, pero nunca estuve sola. Sentía a Ethan conmigo, no en cuerpo pero sí en alma, como si me susurrara desde algún rincón del universo: «Lo estás haciendo bien, Lily». Y entonces lo escuché. Ese primer llanto, esa pequeña sinfonía de vida que rompió el silencio de tantos meses de duelo. Era un niño fuerte, sano, y con un alma que ya iluminaba la habitación entera. La enfermera me lo entregó con ternura, y cuando lo tuve en brazos, sentí que el tiempo se detenía. Sus ojos, los mismos ojos que me enamoraron en Ethan. No pude evitar que las lágrimas brotaran. «Bienvenido al mundo, Ethan Jr», susurré con voz temblorosa, mientras lo apretaba suavemente contra mi pecho. Papá estaba a mi lado, con las mejillas empapadas de emoción. «Se parece tanto a su padre», dijo, acariciándole la cabecita con dedos llenos de ternura y memoria.
Los días que siguieron fueron una mezcla de caos y milagro. No dormíamos mucho, pero cada sonrisa, cada balbuceo, cada caricia del pequeño Ethan Jr. era un recordatorio constante de que lo más puro puede surgir de lo más roto. Mi padre y yo nos turnábamos, reviviendo una nueva juventud entre biberones, pañales y canciones de cuna. La herida de la pérdida no desapareció, pero sí se volvió más silenciosa. Se dio espacio a las pequeñas alegrías, los primeros sonidos, los ojos que seguían cada movimiento, los primeros pasos tambaleantes entre los girasoles del jardín. Y entonces, un día, mientras sostenía a mi hijo en brazos bajo el cielo azul, mi padre me miró con una sonrisa suave y dijo: «La vida nos ha golpeado fuerte, Lily, pero también nos ha bendecido con lo más precioso. Lo has logrado, hija. Has reconstruido tu vida con dignidad y con amor». Lo miré, con el corazón desbordado de gratitud. «Sí, papá. Y seguiré viviendo por quienes amo. Siempre». El sol de la tarde se filtraba entre los árboles, bañando nuestras sombras en oro. Éramos 3 generaciones unidas por un lazo invisible, el amor que ni el tiempo, ni la muerte, ni el dolor pudieron destruir. Mi historia no fue perfecta, pero fue verdadera y profundamente humana. La historia de Lily Anderson es una prueba viva de que incluso cuando la vida te arranca todo, el amor, si es auténtico, puede convertirse en semilla, y desde esa semilla brotarán nuevos comienzos, porque no importa cuán oscura sea la noche, siempre hay una luz que espera ser encendida. ¿Qué opinas del viaje de Lily hacia la esperanza? ¿Qué momento tocó más tu corazón? Déjanos tu comentario. Comparte esta historia con quienes necesiten una dosis de fe. Y no olvides suscribirte para más relatos que nos recuerdan que la vida, aunque dura, también puede ser un milagro. Isabella Martin no había llegado hasta allí para rendirse. Había amado, había confiado y también había sido traicionada. Pero ahora, en esa sala pequeña, con las paredes demasiado blancas y el aire demasiado silencioso, algo dentro de ella despertó. Sostuvo el contrato en las manos y sus dedos temblorosos acariciaron aquella frase diminuta, escondida casi con vergüenza al final de la página 7. Si el matrimonio supera los 10 años, este contrato queda nulo y todos los bienes adquiridos durante el mismo deberán dividirse equitativamente según la ley estatal de California. La tinta era tenue, pero su significado brillaba más que cualquier diamante que Matthew le hubiera regalado. «Llevamos 11 años casados», susurró Isabella, como si la frase fuera una llave secreta. Rachel asintió, con la mirada de quien acaba de recuperar una espada que creía perdida. Y, si no me equivoco, él no se ha dado cuenta. Está demasiado ocupado firmando su propia arrogancia. El dolor se transformó en algo nuevo. No era rabia, era claridad, era justicia. Isabella respiró hondo. Por primera vez desde que comenzó el divorcio, no tenía miedo. Ya no era la joven de 25 años que firmó por amor, deslumbrada por la promesa de estabilidad. Ahora era una mujer que había sobrevivido a 11 años de silencios incómodos, de soledad decorada con lujo, de renuncias maquilladas con promesas vacías. Ahora era una mujer que sabía leer entre líneas. Regresó a la sala con paso firme, los hombros rectos, la mirada alta. Drew levantó una ceja al verla entrar. Matthew seguía tamborileando con los dedos, confiado. ¿Todo bien?, preguntó el mediador. Isabella se sentó lentamente y colocó el contrato frente a todos. «Sí, ya terminé de revisar y he cambiado de opinión». Drew frunció el ceño. Matthew la miró por primera vez con incertidumbre. «¿Sobre qué?». Ella sonrió. No fue una sonrisa de cortesía. Fue una sonrisa de quien acaba de recuperar su poder. «Sobre lo que me toca. Este contrato ya no es válido. Cláusula 14b Rachel». Deslizó una copia resaltada hacia el centro de la mesa. Según la ley de California,
y según este mismo documento, todos los bienes adquiridos durante el matrimonio deben dividirse por igual, incluyendo la casa, las cuentas, el yate y las acciones de la empresa. Matthew palideció. Drew parpadeó varias veces como si el guión de su teatro se hubiera desmoronado de repente. Pero, balbuceó él. Pero nada, interrumpió. Rachel. Su cliente se olvidó de leer lo más importante, y ella ya no está aquí para seguir cediendo. Isabela no gritó, no golpeó la mesa, no hizo falta. El silencio que siguió fue más poderoso que cualquier discurso, y cuando firmó los documentos finales, lo hizo con la misma mano que una vez firmó su entrega, pero ahora firmaba su renacimiento. Mi visión se nubló. 11 años de matrimonio. 11 años en los que dejé atrás mis sueños, mi carrera, mis convicciones, para convertirme en la mujer perfecta detrás del gran hombre. Abandoné el diseño de interiores, ese arte que me daba vida, y me trasladé a las afueras de Del Mar para ocuparme de la casa, de los clientes, de las cenas que él jamás agradeció. Creía ingenuamente que todos esos sacrificios eran el cimiento de un nosotros. Ahora lo entendía. Eran el precio que yo sola había pagado por un futuro que nunca fue compartido. Miré a Rachel, mi abogada, mi única aliada en esa sala, donde mi historia se había convertido en un expediente más. ¿Por qué no lo sabe?, pregunté, con la voz contenida entre la rabia y la esperanza. Rachel sonrió con esa calma que da el conocimiento, porque Matthew nunca lee nada, salvo los balances. Está tan seguro de su poder que firmaría su sentencia con tal de que venga acompañada de una nota al pie. Tragué saliva, sentía mi cuerpo vibrar de tensión. ¿Y ahora qué hacemos? Rachel apoyó el bolígrafo con delicadeza sobre la mesa. Su voz se volvió casi un susurro. No decimos nada. Que siga creyendo que ha ganado. Cuanto más confiado esté, más fuerte serás tú cuando llegue el momento. Y ese momento estaba cada vez más cerca. Al día siguiente volví a la casa de la joya, la de madera blanca y ventanales enormes, la casa que una vez soñamos juntos, pero ya no era nuestro hogar. Ahora era un escenario vacío, lleno de ecos de lo que fingimos ser. Matthew no estaba. Ya no dormía allí. Desde que pedí el divorcio, solo aparecía por cajas y por control. Después, supe por terceros que vivía con Megan, la asistente de 26 años que ahora ocupaba todos los roles que un día fueron míos: compañera, confidente, imagen, agenda. Me pregunté si también sabría freír huevos sin romper la yema, mientras sonríe por compromiso. Subí las escaleras hasta el despacho. La cerradura seguía siendo la misma, y por supuesto, la contraseña también. 8 de abril 23, su cumpleaños. Predecible, como siempre. No estaba buscando venganza, estaba buscando respuestas. Sobre su escritorio había una copia del contrato prenupcial. Cuidada, impecable, con marcas en rojo, lo abrí. Página 1, página 6. Nada más. Sentí un nudo en el pecho. Su copia estaba incompleta. No tenía la página 7, la que podía cambiarlo todo, la que lo obligaba a compartir cada centavo ganado en esos 11 años. Saqué mi teléfono, fotografié cada hoja y salí sin dejar rastro, más ligera, más fuerte, más clara. Esa noche me llamó por primera vez en casi un mes. Estoy intentando llevar esto con clase bella. Bella. La palabra me dio náuseas. Ya no era una caricia, era una mordaza disfrazada de apodo cariñoso. Respiré hondo, porque esta vez no iba a llorar. Esta vez iba a responder con la verdad. Ya lo sabes, dijo Matthew con esa voz baja que usaba cuando creía que tenía la ventaja. Como si tuviera que agradecerle que aún no me hubiese echado como quien descarta una sombra incómoda. Drew dice que estás alargando esto, no lo compliques. Creo que una indemnización por buena voluntad es más que razonable. Eres joven aún. Puedes empezar de nuevo.
Cada palabra fue como una aguja clavándose en mi piel. ¿Empezar de nuevo? 11 años. Más de una década de vida moldeada según sus reglas, sus horarios, sus socios. Una existencia entera dedicada a construir la fachada, perfecta, para ahora ser tratada como una molestia, como una carga a silenciar con un cheque. ¿De verdad crees que $50,000 pueden comprar 11 años de mi vida? Respondí, con una calma tan serena que me sorprendió incluso a mí. Hubo un silencio tenso. Por un momento, creí que había sentido el cambio en mi voz, el filo detrás del tono. Tal vez empezó a sospechar, pero su ego fue más fuerte. No, conviertas esto en rencor, Isabella. Solté una leve risa. Te equivocas, no te odio, pero ya no pienso ceder. Colgué sin esperar respuesta. Volví a abrir el contrato prenupcial. Página 7. La cláusula que había cambiado todo. Bajo la lámpara de mi escritorio, esa línea diminuta brillaba como si siempre hubiera estado ahí esperándome, como un juramento del pasado que decía: tú vales, tú cuentas. Matthew creía que yo seguía siendo la chica de 25 años que firmaba por amor y cocinaba para sus socios. Lo que no sabía era que esa mujer había muerto el mismo día que firmó con otra joven su reemplazo. La mujer que ahora se sentaría frente a él no iba a pedir, iba a reclamar. A la mañana siguiente, me reuní con Rachel en un café tranquilo de Solana Beach, oculto entre sauces y con vista al mar. No era un lugar para cerrar acuerdos. Era un lugar para iniciar batallas silenciosas. Ella no trajo su portátil, solo una carpeta delgada y esa mirada que mezcla estrategia y compasión. Me tendió una silla y fue directa. No diremos nada sobre la página 7. Ni una palabra. Asentí. Entendido. Matthew cree que tiene el control. Y mientras siga creyéndolo, es nuestro mejor aliado. Tomó un sorbo de su café y deslizó la carpeta hacia mí. Vamos a reunir todo. Cada dólar que invertiste en su imagen, cada oportunidad profesional que dejaste, cada relación social que mantuviste viva mientras él desaparecía tras sus amigos o sus asistentes. Sonreí, pero esta vez con ironía, incluyendo esas interminables noches hablando con esposas de inversores mientras fingía que me importaba si usaban perlas o diamantes. Rachel alzó una ceja, divertida. Especialmente esas. Cada sonrisa tuya fue parte de su estrategia de éxito. Y ahora vamos a demostrar que su imperio no fue solo suyo, que sin ti no habría nada que repartir. Este juego está cambiando, Isabella, y lo entendí. No era venganza, era justicia. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí lista. Abrí mi bolso con calma y saqué una pequeña memoria USB. Ya he empezado, dije, mientras se la entregaba a Rachel. Dentro había algo más que archivos. Había historia. Había verdad. Son tableros de diseño que realicé para los 2 primeros proyectos inmobiliarios de Matthew. Y este video, soy yo presentando su propuesta ante los inversores en 2017, con fiebre y sin voz. Rachel me miró sorprendida. ¿Guardaste todo esto por precaución? Negué lentamente. No. Antes creía que eran logros compartidos. Ahora los conservo para demostrar que no eran solo suyos. Las 3 semanas siguientes viví en 2 cuerpos, una Isabella que sonreía cordialmente en las sesiones de mediación, que parecía cansada, resignada, dispuesta a negociar, y otra Isabella, la verdadera, que recorría oficinas, cafés discretos, correos olvidados y carpetas antiguas, que reconstruía su historia pieza por pieza. Contacté con antiguos colegas, con Sharon, la exdirectora de Relaciones Públicas de Matthews. Me entregó un borrador de campaña que yo había escrito 8 años atrás. Solía pensar que Matthew era afortunado de tenerte. Después entendí que él sabía exactamente cómo sacar provecho de todo lo que tú dabas. Sonreí triste. Me costó demasiado verlo,
Visité al señor Graham, el arquitecto principal de Palisade Hills Estate, el proyecto que me robó 4 meses de vida, y en Milton Setting el que dejé el alma. Ese premio fue gracias a ti, Isabella. Le diste alma. Pero ¿por qué tu nombre no aparece en ninguna parte? Matthew dijo que no hacía falta estampar mi nombre en todo. Graham me miró con una mezcla de respeto y tristeza. Pues creo que ha llegado la hora de hacerlo. Esa noche me senté en el suelo del salón, junto a la chimenea de piedra que yo misma había elegido en una cantera de Italia. Las carpetas, los documentos, los correos que Rachel me ayudó a organizar cubrían la mesa. Eran mi vida escrita en tareas invisibles, proyectos que gestioné sin título, reuniones que organicé y de las que nunca se acordaba. Cada línea era un testimonio. Yo no fui un apoyo silencioso. Yo fui el pilar, la que mantuvo las luces encendidas mientras él brillaba. Una semana después, la sala de mediación nos volvió a reunir. Matthew entró como siempre, confiado, impecable. Suéter de cachemira beige, camisa blanca asomando con descuido estudiado. Megan, afuera, con su móvil y su ego de sustituta. Rachel y yo ya estábamos sentadas. Esta vez, yo no llevaba miedo en los ojos, llevaba fuego, porque ahora no era la mujer que firmaba desde la sombra. Era Isabella Martín, la mujer que había dejado de justificar su valor. No hablamos mucho. Yo me limité a escuchar, con una expresión neutra y una sonrisa serena, como si realmente estuviera abierta a cualquier propuesta generosa que Matthew tuviera a bien ofrecerme. Y precisamente por eso él se sentía tan seguro. Creo que $50,000 es razonable, dijo, con ese tono condescendiente que solía usar para cerrar tratos. Y podría ayudarte a encontrar un lugar cerca de la playa. No todos tienen la suerte de empezar de cero con ese tipo de apoyo. Mi sonrisa fue sutil, pero afilada. Siempre has tenido el talento de disfrazar un desecho como si fuera un regalo. Rachel cruzó una pierna sobre la otra, ladeó la cabeza y respondió con voz firme pero suave. Lo consideraremos. Pero creo que la señora Martin merece una evaluación más completa. Matthew no lo entendió, aún no. Pero yo sabía que cuando lo hiciera, ya no tendría escapatoria. Esa noche volví de un evento de networking en Westwood, algo que Rachel me había animado a hacer para reconectar con mi identidad profesional. Me sentía bien, firme, lúcida. Pero al llegar a casa, vi un Porsche blanco descapotable aparcado justo frente a la entrada. No era el de Matthew, pero conocía bien a la conductora. Megan Pond, vestida con una falda tan corta que parecía una provocación y una blusa de seda con un lazo como si estuviera envolviendo un regalo. Sostenía una bolsa con sushi y una botella de vino tinto, Chateau Margaux 2005. Valor aproximado, $1,200. La misma que solía reservar para los invitados VIP. No necesité preguntarle nada. Sabía lo que Matthew pretendía, repetir la misma obra con una nueva actriz. ¡Ay, Isabella! Solo vine a dejarle unos documentos, dijo incómoda, como quien ha sido pillada robando algo que ni siquiera desea de verdad. Le sonreí sin bajarme del coche. Ten cuidado con esa botella. Es delicada y valiosa, como muchas cosas que él no supo cuidar. Entró por la puerta trasera. Yo me quedé en el coche unos minutos más, dejando que el corazón retomara su ritmo. Ya no dolía. Ahora solo daba lástima. Dentro de la casa no los vi, pero en la cocina la escena hablaba por sí sola. Una copa de vino vacía, sushi a medio abrir y una carpeta con los nuevos proyectos de Matthew, todo sobre la misma mesa donde yo, años atrás, pasé 3 semanas eligiendo con amor la veta exacta y el acabado perfecto de esa madera. Ya no era mi hogar. Era un escenario, y yo me había salido del guión. Esa noche Matthew se apoyó en el marco de la puerta de mi habitación, sostenía la copa como si aún creyera que tenía algún tipo de poder. Solo vino por unos papeles, dijo, con desdén, como si me hablara una criada. No estoy molesta, Matthew.
Solo me sorprende que traigas a tu novia a casa, cuando tu futura ex esposa aún vive aquí. Se encogió de hombros. Creí que todo estaba claro entre nosotros. No se ha tomado ninguna decisión todavía, respondí con calma. Bueno, yo estoy intentando avanzar, dijo, antes de dejar la copa en el estante. Drew volverá a enviar la oferta el viernes. Siguen siendo los mismos $50,000. Creo que es justo. Puedes comprarte un piso pequeño, empezar de nuevo, encontrar algo que se ajuste a tus habilidades. Tal vez bibliotecaria o diseñadora de interiores. Ahí estaba, su golpe final. Su desprecio envuelto en cortesía, pero no sabía que esa diseñadora de interiores ya no iba a decorar casas ajenas, iba a rediseñar su destino. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque ya no dolía. ¿Y para qué clase de trabajo? ¿Crees que sirvo, Matthew? Pregunté, con una sonrisa serena. Él no captó el sarcasmo. Estoy intentando ayudarte, Isabela. Nadie quiere alargar esto. Toma el dinero y libérate. Es mejor que quedarme aquí sentado fingiendo que alguna vez fuiste importante para mi carrera. Lo miré a los ojos. Tú nunca pensaste que yo fuera importante. Solo te resultaba conveniente. Se encogió de hombros como quien se quita una pelusa de la solapa. Bueno, agradecía la comodidad. Pero ahora tengo a alguien más que me ayuda con todo eso, asentí, sin perder la compostura. Claro, sé que tu nueva asistente es muy buena. Imprimiendo documentos, tocando la pantalla del móvil y eligiendo bares de vinos, ¿verdad? Su rostro se tensó por primera vez. No te amargues, Isabela. Es más joven, tiene más energía. No puedes culparme. Oh, no, no te culpo. Sonreí, afilada. Solo me parece fascinante que un hombre de 43 años crea estar en su mejor momento porque su novia sabe usar Instagram. No respondió, solo se marchó, pero sabía que mis palabras se le habían quedado incrustadas, como una espina en su ego hueco. 2 días después, recibí un correo inesperado. El Centro de Conservación del Patrimonio de California me ofrecía un puesto como curadora en el proyecto de restauración de un teatro histórico en San Pedro. Ese mismo proyecto que había rechazado 3 años atrás, porque Matthew, con su voz de experto Medrick, me dijo: «Ese trabajo no merece tu esfuerzo». Ahora ellos volvían. A mí, no a él, porque sabían quién era yo. Siempre lo supieron. Entré a la sala de reunión con algunos de los arquitectos más respetados del estado. Nadie me preguntó por mi divorcio. Nadie mencionó a Matthew. Solo dijeron: «Necesitamos a alguien con visión, sensibilidad histórica y manejo impecable de presupuestos. Eres nuestra primera opción». Y en ese momento lo entendí todo. Matthew nunca me conoció. Nunca supo de qué estaba hecha. Nunca imaginó que yo era más que una mujer a su sombra. Nunca entendió que fuera de su mundo yo seguía siendo respetada, admirada, escuchada. Al salir de la reunión, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Rachel. Respuesta oficial del equipo de Drew. Siguen insistiendo en que el acuerdo prenupcial sigue vigente. Cerré los ojos. Respiré hondo. Perfecto. Matthew seguía jugando su partida de ajedrez imaginaria, creyendo que yo solo era un peón, pero yo era la reina fuera del tablero, y aún no había hecho mi jugada. Ese lunes crucé las puertas de la oficina de colecciones especiales del Museo de Arte de San Diego. El olor a papel antiguo, encuadernaciones de cuero y vitrinas de roble me recibió como un viejo hogar. Ya no era la esposa de Matthew. Ya no era la sombra sonriente detrás de los clientes. Ahora era la directora de colecciones especiales. La mujer que tomaba decisiones, que firmaba presupuestos, que curaba exposiciones internacionales y que por fin vivía en voz alta. Margaret, una vieja amiga y ahora jefa de exposiciones, me abrazó con fuerza al entregarme los planos curatoriales. «Hemos esperado 3 años por este día», susurró con emoción. «Bienvenida de nuevo al mundo real, Isabela». Sonreí sintiendo cómo
Algo en mí se reparaba. Gracias por no olvidarme, incluso cuando yo me olvidé de mí misma. Menos de 2 semanas después, tuve mi primera reunión con el Comité de Restauración del Teatro Delano, en San Pedro. Aquel edificio de la década de 1920, que alguna vez albergó óperas y tragedias clásicas, estaba al borde de la demolición cuando el proyecto de rescate tomó forma. Alrededor de la mesa se sentaban representantes del Departamento de Cultura, arquitectos expertos en conservación, y la mujer que me había devuelto la confianza, Camille Whittaker, amiga íntima, casi hermana, a quien Matthew silenciosamente me había alejado. Camille me abrazó como si el tiempo no hubiera pasado. Alexander está entusiasmado por trabajar contigo de nuevo, me dijo con los ojos brillantes. Eres la única que tiene el conocimiento estético e histórico que este proyecto necesita. La reunión duró más de 3 horas. Presenté propuestas técnicas, pero también ideas con alma. Preservar la pintura Art Deco original, utilizar iluminación no invasiva para los detalles dorados, y un sistema de realidad aumentada para supervisar la restauración sin alterar la estructura. Cuando terminé, la sala quedó en silencio, y luego los aplausos, pero no por ser la esposa de, ni la sombra de nadie, sino por ser Isabella, entera, capaz, brillante. Al finalizar, Alexander me estrechó la mano. Había olvidado lo que era escuchar hablar a alguien que realmente ama un edificio. Gracias por volver. Sentí algo nuevo, algo que no me pedía permiso. Orgullo, sin pedir validación, sin pedir espacio. 3 días después, llegó una nueva invitación. El Foro Estatal de Preservación de la Arquitectura Histórica de California. Mi nombre figuraba en la lista de ponentes principales, ya no en Mime Existence de letras pequeñas. Mi nombre, completo, en mayúsculas. Cuando Rachel lo vio, soltó una carcajada. Daría lo que fuera por ver la cara de Matthew al leer esto, pero yo sonreí con serenidad. No importa lo que piense, porque ahora tengo mi propio nombre. No, Isabella Davenport, ese nombre prestado de un sueño ajeno, sino Isabella Martin, el nombre que había enterrado por amor y que ahora florecía por dignidad. Una noche, sentada en mi nueva oficina, revisaba material para la próxima exposición, Mujeres Anónimas en el Diseño del Siglo XX. Entre las fotos, una en blanco y negro, tomada en 1947, capturó mi atención, una mujer de pie, con planos en mano, frente a una obra. 3 hombres la miraban. La imagen no tenía título. La observé largamente y murmuré. Siempre nos tenían detrás de la cámara, pero ya no. Decidí que esa foto abriría la exposición, porque contaba la historia que yo había vivido y que ahora reescribía con mi propia voz. Esa noche llegué tarde a casa. Sobre la encimera, una nota de Megan. ¿Podrías dejar mis cosas listas? Me mudaré este fin de semana. Espero no molestarte. Leí la nota sin sentir nada, ni rabia, ni tristeza, solo paz. Matthew se estaba desvaneciendo de la casa, dejando atrás no solo recuerdos, sino las ruinas de un mundo que ya no me pertenecía. Y yo ya había empezado a construir el mío, desde los cimientos, con mi nombre, con mi voz y con las manos llenas de historia y futuro. Nunca imaginé que el sonido de una jueza, hojeando papeles, pudiera sonar tan parecido a la justicia. Cada página que la jueza Blake pasaba con lentitud era como un eco de mis años silenciados, de mis noches fingiendo que todo estaba bien. De cada sacrificio no valorado, Matthew se removía incómodo, con la vista fija en la carpeta, como si aún buscara una salida mágica, pero no la había. Porque la verdad estaba escrita en tinta azul, y esa tinta era suya. La jueza levantó la vista. No hay ninguna anomalía. Todas las páginas están rubricadas por ambas partes, y como el matrimonio duró más de 10 años, el acuerdo prenupcial queda anulado.
Procederemos con la división equitativa de bienes conforme a la ley estatal. En ese instante, no sentí victoria, sentí liberación. La sala quedó en silencio. Solo el leve crujido del cuero en la silla de Matthew rompía la quietud. Su cara había perdido todo color. Miraba al frente, pero no veía nada. Durante años me vio sin mirarme. Hoy me miraba y por fin me veía. No como su esposa, sino como la mujer que había desmantelado su castillo de arrogancia, sin alzar la voz, solo con verdad y paciencia. Jessica me apretó la mano con discreción. Rachel sonrió desde el fondo de la sala. Yo simplemente respiré. El juez anunció un receso. Al salir pasé junto a Matthew. No dije nada, él tampoco, pero sus ojos me suplicaban una respuesta a una pregunta que nunca supo cómo formular. ¿Cómo llegamos aquí? Y si me lo hubiera preguntado, le habría respondido, porque tú firmabas contratos sin leer, y yo leía cada herida que fingías no ver. Esa noche volví a casa, la casa que pronto dejaría atrás, no con tristeza, sino con la dignidad intacta. Puse música suave, me serví una copa de vino y miré por la ventana. La ciudad brillaba, pero no tanto como mi interior. Por primera vez en años, no sentía rabia ni necesidad de demostrar nada, porque ya lo había demostrado todo. La página 7 no solo cambió el resultado legal, cambió mi historia, y con ella mi apellido ya no era una sombra, era una firma con voz propia. Isabela Martín, curadora, arquitecta de futuro, superviviente de un amor desigual y autora de su propio renacimiento. No necesitaba celebrar, la verdad ya lo había hecho por mí. Cuando la jueza Blake martilló su decisión, no fue solo el sonido del final de un proceso legal. Fue el sonido de mi alma liberándose, de mi historia, enderezándose después de años de silencio. Matthew no dijo nada. Solo vi cómo la seguridad que una vez lo definió se derretía en su mirada vacía. Se aferraba a su chaleco caro, como si pudiera protegerlo de una realidad que ya no podía controlar. La misma realidad que él pensó que siempre estaría a su favor, hasta que una sola página, la 7, lo cambió todo. Al salir del tribunal, el aire era más ligero. La luz del atardecer caía sobre mis hombros como una caricia de justicia. Ya no era la esposa silenciosa, ya no era la mujer que renunció a su nombre. Ahora era Isabela Martín, firme, completa, inquebrantable. La sentencia fue clara. El acuerdo prenupcial era inválido y con ello me concedieron la mitad de todo lo que construimos juntos. No por venganza, sino por equidad, por verdad, por dignidad. Volví a mi casa en Palo Alto, mi casa, donde cada rincón lleva mi huella, cada lámpara fue elegida por mis ojos, cada espacio lleva mi energía. Y con las acciones recibidas de la empresa de Matthew, no solo aseguré mi futuro, inicié mi expansión, mi renacimiento. Una semana después, entré en el Museo de Arte Contemporáneo de San José. Paredes de cristal. Luz, silencio, respeto, ahí estaba yo. No en los márgenes, no detrás de bambalinas, sino en el centro, dirigiendo, decidiendo, dejando mi marca. Esa tarde, mientras revisaba documentos del proyecto de restauración del Teatro Franklin, sonó el teléfono. «Isabela», dijo Camille Whitman con una sonrisa en su voz. «Alexander quedó encantado con tu propuesta. Estamos emocionados de que lideres el proyecto». Pasé los dedos por el borrador impreso. Recordé el miedo, la duda, la soledad. Y sonreí. «Gracias por creer en mí», dije con voz firme. Yo también volví a creer en mí. «No es creencia, Isabela. Es reconocimiento», dijo Camille con una ternura que solo dan los años. «Tú siempre fuiste la clave del éxito que él creyó exclusivamente suyo». Asentí, en silencio. «Lo sé», susurré sin orgullo, sin rencor, solo con verdad. Esa noche volví a la casa una última vez. No había nadie. Solo las paredes que una vez escucharon mis sueños, mis risas, mis renuncias.
Pasé la mano por el marco vacío donde colgaba nuestra foto de boda. Quité el último clavo. Ese fue el momento exacto en que supe que el amor que alguna vez habité allí ya no vivía en ese lugar. Ahora vivía en mí. Cargué la última caja, cerré el maletero y al sentarme frente al volante, vi un mensaje de Jessica. Felicidades. Hoy es el primer día del resto de tu vida. No respondí. No hacía falta. Presioné el botón de bloqueo, encendí el motor y dejé atrás aquella calle sin mirar por el retrovisor. Sin lágrimas, solo con una paz nueva, una calma que no pedía permiso, que no necesitaba explicación. Meses después, el museo se llenó, más de 300 personas, periodistas, académicos, artistas, gente que me llamaba por mi nombre. No por ser esposa de alguien, sino por ser Isabela Martín. Curadora, directora, mujer. Antes de subir al escenario, el director me miró, con emoción sincera. Sabíamos que tú eras la indicada. No solo sabes, tú inspiras. Subí entre aplausos que retumbaban más en el alma que en los oídos. La luz del escenario no me intimidó. Era el mismo brillo que alguna vez cedí por amor y que ahora me pertenecía de nuevo. Vi a Camille, a Alexander, a todos, los que creyeron cuando ni yo podía, y pensé en él, en Matthew. No con rabia, con gratitud, porque fue su ausencia de amor lo que me obligó a encontrar el mío. ¿Y sabes qué? Tal vez no me llevé todo del divorcio, pero me recuperé a mí misma, y eso fue suficiente. Esta no es solo una historia de bienes, es una historia de valor. De cómo una mujer fue invisible en su propio matrimonio, y aún así se levantó, recuperó su voz, reconstruyó su futuro, porque cuando una mujer se despierta, el mundo escucha. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Isabela? Cuéntamelo abajo. Y si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin dejar tu voz en los comentarios y seguir el canal. Aquí, las mujeres no se olvidan. Aquí, renacen. Y si esta historia tocó alguna parte de tu alma, quizás sea porque tú también has amado sin medidas, sufrido en silencio o tenido que decir adiós sin tener una despedida. Pero hoy, como ella, mereces recordar que no estás sola, que tu valor no depende de cómo te trataron, sino de cómo decidiste seguir caminando. Porque cuando una mujer se reconstruye con dignidad, se convierte en faro para otras que aún están a oscuras. Y mientras la brisa de la mañana entraba por la ventana, mi hijo respiró profundo por primera vez. Ese suspiro me dijo todo, que la vida comenzaba de nuevo, para él y para mí. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar. Con el corazón, si esta historia resonó contigo, te invito a compartirla, a dejar tu comentario y sobre todo, a no olvidar nunca. Tu historia también merece ser contada. Nos vemos en la próxima historia, aquí, en Voces de la Vida. Me quedé quieta. No lloré. No grité. Solo entendí que ya no era bienvenida en la vida que ayudé a construir. Recordé cada momento en que elegí callar por paz, cada vez que cedí por amor, y entendí que aquel silencio también fue traición, pero mía, hacia mí misma.